Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración ha sido orada durante siglos, pero muchas veces la hemos orado, la hemos dicho como una oración o como una fórmula mágica. Pero Jesús quiso enseñarnos verdades bíblicas, verdades con respecto a nuestra relación con Dios a través de esta oración. Así que las próximas semanas estaremos descubriendo estas verdades bíblicas. No te pierdas cada capítulo de esta serie, Padre Nuestro. Para recibir tu palabra, que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. No pongas tu mano sobre tu cabeza y el Señor Jesús lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Amén. Den otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Estamos viendo la serie que le hemos titulado Padre Nuestro y hoy es el octavo mensaje con respecto a esta serie. Haciendo un breve resumen, el Padre Nuestro no es una oración que el Señor Jesús quería que repitiéramos tal cual, letra por letra, palabra por palabra, pero es un modelo, es un camino que nos enseña cómo debemos de orar. Es un camino hacia la oración, es un sendero a la oración. Algunos le llaman que es como es la estructura o la arquitectura de la oración que debemos de hacer. Y comienza, vamos a leerlo completo, el Padre Nuestro. Acompáñenme, voy a leer todas las citas en la versión Reina Valera, así que acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 8, perdón, versículo 9. Vamos a recordar el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy estamos en el octavo, podemos llamarle paso de este camino hacia la oración. El primero tenía que ver con su paternidad. Padre nuestro, nos acercamos a Dios como hijos. Segundo paso, hablaba de su nombre. Santificado sea tu nombre. Tiene que ver y hablábamos de los nombres del Señor. Y los nombres de Dios revelan su carácter, su naturaleza. Por ejemplo, Jehová Jireh nos revela la naturaleza del Señor, que es nuestro proveedor. Jehová Shabaoth significa Jehová es mi guerrero. El Shaddai, el Todopoderoso. Jehová Shammah significa el Señor está presente. Y los nombres del Señor revelan su carácter. Tercer paso en la oración es: venga tu reino. Y es importante que cuando nos acercamos al Señor a través de la oración, pidámosle que el reino, el gobierno, el dominio de Dios venga sobre nosotros. El cuarto paso, hablamos que se haga tu voluntad. Es importante que por encima de todo la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, en mi casa, en mi familia. El siguiente paso que vimos es perdona nuestros pecados. Perdón, no. Es danos hoy el pan diario. La Biblia nos enseña que pidamos el pan, lo que necesitamos.
Siguiente paso, ahora sí, el pedir perdón. El pedirle perdón al Señor. Cada día debemos de acercarnos a Él pidiéndole perdón por errores, por pecados, y que nos ayude también a perdonar a otros. El siguiente paso lo vimos la semana pasada, que era el paso 7. Líbranos de la tentación, o no nos dejes caer en la tentación. Nuestra oración siempre debemos de pedirle al Señor que nos libre de caer de toda tentación. Y el siguiente paso, y estamos por terminar esta serie, que sería el octavo paso en el camino hacia la oración, es líbranos del mal. Lo acabamos de leer, Mateo capítulo 6, pero ahora versículo 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que si usted no ha escuchado la serie completa, puede ahí en nuestro canal de YouTube o en Facebook, puede revisar. También tenemos en Spotify, puede estar escuchando cada uno de estos mensajes, cada uno de estos pasos que mencionamos, puede escucharlos. Hoy vamos a ver el cuarto paso, que es líbranos del mal. Líbranos del mal. Hay un chiste que ya lo he contado, a lo mejor usted se lo sabe, pero déjeme contarlo, quizás algunos no lo han oído antes. Advierto que solamente es un chiste. En una ocasión estaban en la escuelita de los niños, estaban todos ahí, la maestra les estaba enseñando, y la clase estaban hablando del temor, de los temores, del miedo, y cómo el Señor podía quitarles todo temor. Entonces la maestra ahí en la escuelita dominical les pregunta, a cada uno de los niños le está preguntando, bueno, ¿tú a qué le tienes miedo? Y uno contestó, bueno, yo le tengo miedo al chupacabras. Ah, bueno, vamos. ¿A qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo al coco. Yo le tengo miedo a las arañas. Y estaban hablando todos, ¿no? Yo le tengo miedo a los monstruos, a los fantasmas. A mí me da mucho miedo el closet en la noche. Cada uno estaba. Y cuando llega con uno de los niños, le dice, bueno, tú Juanito, ¿a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo al malamén. Y la maestra se queda. Algunos ya se lo saben. ¿Al malamén? ¿Qué es el malamén? He escuchado el chupacabras, pero el malamén, ¿qué es el malamén? Le dice, no lo sé, maestra. Lo único que sé es que todos los días que mi papá ora por mí y cuando me va a acostar, siempre termina su oración diciendo, líbralo del malamén. No sé qué es el malamén. Había entendido mal. Líbranos del mal, amén. ¿Sí? ¿Le entendió? Ok. El mensaje hoy es, líbranos del mal. Del malamén, ¿verdad? Si no se acuerda de nada, por lo menos se acuerda del chiste del malamén. Líbranos del mal, dice las Escrituras. ¿Cuántos aquí podemos confiar en el poder de Dios sobre nuestras vidas? En el poder de Dios para protegernos, para cuidarnos, para librarnos. Porque vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay violencia. Vivimos en un mundo donde hay perversidad. Pero confiamos más en el poder de Dios que en el poder del mal. Confiamos más en el poder del Señor que en el poder del maligno. Es verdad que el maligno tiene un poder. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero confiamos más en el poder de Dios que en el poder de Satanás. ¿Usted cree lo mismo? Mire, acompáñeme a Proverbios 18:10. Pero este sí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ayúdenme a ponerlo en la pantalla, Proverbios 18:10. Pero me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Repito, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho aquí unas palabras que utiliza. Dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Repita después de mí, fortaleza firme. Una vez más, fortaleza firme. Entonces dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él. Ahora, ¿quiénes son los justos? Los que hemos sido perdonados por el Señor. ¿Está bien? Si usted ha sido perdonado por el Señor, su sangre lo ha lavado, usted es justo. O sea, usted ha sido justificado. Dice entonces, ¿quiénes son los justos en este lugar? A ver, levanten la mano, ¿cuántos justos hay aquí? Ok. Los justos, es decir, usted y yo, corren a Él, a quien al Señor, y quedan a salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Los justos corren al Señor y quedan a salvo. El mensaje hoy se titula Líbranos del mal. Ahora, busqué la definición. ¿Qué significa mal? Le voy a dar la definición de diccionario. ¿Qué significa el mal? Bueno, el mal significa algo que se aparta de lo bueno. Significa cosa o situación que puede provocar un daño. El mal también significa desgracia, calamidad, daño. Alguna cosa, alguna situación que se aparta de lo bueno y provoca un mal. Eso es la definición del mal. Si usted busca en el diccionario, eso significa mal. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando en la oración nos enseña que debemos de pedir, líbranos del mal? ¿A qué se refería Jesús? ¿A Satanás? ¿Solamente a Satanás? Bueno, como cristianos, yo creo que todo cristiano tiene básicamente 3 luchas de donde proviene el mal. Una de esas luchas es obviamente contra Satanás, contra el diablo. De él proviene el mal, de él proviene la maldad. Y una de nuestras más grandes luchas como hijos de Dios, como cristianos, es contra Satanás, contra sus demonios. Pero no solamente es contra Satanás y con los demonios, también luchamos contra el mundo. Luchamos contra el mundo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en los evangelios: Padre, están en este mundo, no te pido que los apartes del mundo, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los libres, que los apartes, los guardes del mal. Porque también en este mundo estamos en una lucha constante, vivimos en un mundo donde hay homicidios, donde hay asesinatos, donde hay maldad, donde hay tanta inseguridad. Tenemos aquí en el Estado de México, uno de los municipios más inseguros, una de las ciudades más inseguras y más peligrosas de todo el mundo, que incluso ha sido más peligrosa que Ciudad Juárez, que es Ecatepec, pero no nos quedamos muy lejanos aquí en Tultitlán. Y vivimos en un mundo donde constantemente estamos luchando, estamos batallando con el mal. Entonces, nuestra lucha es contra Satanás, también contra el mundo, con todo su sistema perverso. Ahorita está bien fuerte todo lo que tiene que ver con lo de los nuevos libros de la SEP. Y tenemos una lucha también ahí contra el mundo. Pero también como cristianos tenemos lucha contra nosotros mismos. Y de nosotros mismos también puede surgir el mal. De hecho, la Biblia dice que cada uno, lo vimos la semana pasada, cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, de acuerdo a nuestro propio mal, de acuerdo al mal que hay en nuestro corazón, de eso somos tentados. La Biblia también dice que los homicidios, los asesinatos, las borracheras, todo vienen del corazón. Del corazón sube a la mente y se vuelve una acción. Entonces, todo cristiano tenemos luchas contra nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo: el bien que quiero hacer no lo hago. Y él dice: miserable de mí, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y está hablando de que está una lucha contra el mismo, contra el mal que está en el mismo. El mismo apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en los Romanos, dice: no permitas que seas vencido por el mal, más bien vence el mal con el bien. Ahora, acompáñeme a Juan capítulo 17, versículo 15. Lo voy a leer ya todos los demás versículos en la versión Reina Valera. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. ¿Qué nos dice? Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí les tengo una buena noticia, porque la oración del Padre Nuestro es el camino que el Señor nos dice: sí, tu oración diaria debe incluir todo esto. Y parte de nuestra oración diaria debe ser pedir que el Señor nos libre del mal. Ahora,
Tú puedes orar por ti como padre de familia. Muchas veces el cansancio nos gana. Yo debo de admitir y debo de ser honesto, y de esto me he arrepentido, y estos últimos días lo he vuelto a hacer. Muchas veces no oramos ya por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Estamos cansados, pero hay una gran importancia de que como madres, como padres, podamos orar por nuestros hijos, como esposos podamos orar por nuestra esposa, pidiéndole esto, que el Señor les guarde, les libre del mal. Pero también aquí como iglesia tenemos un equipo de intercesión, donde tú nos puedes pedir, puedes escribir ahí tu petición de oración, para que el equipo de intercesión esté orando por tus necesidades. Que como pastores podamos estar orando por tus necesidades. Puedes pedirle a algún amigo, algún hermano en Cristo que te ayude a orar. ¿Sabes qué, hermano? Ayúdame a orar por esto. Pero una excelente noticia. Mira, vamos a volver a leer Juan 17:15. Dice, aquí está hablando Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No solamente nosotros oramos pidiendo la protección de Dios, no solamente otros hermanos oran por nosotros pidiendo la protección de Dios, no solamente el equipo de intercesión ora por la iglesia pidiendo la protección de Dios, Jesús mismo ora pidiendo tu protección. Es lo que acabamos de leer, es Jesús hablando. Tengo esta Biblia que tiene letras rojas, que son palabras que dijo Jesús. Y es Jesús orando diciendo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. ¿No se le hace increíble que Jesús ora por nosotros pidiendo la protección del Padre sobre nosotros? Qué hermoso que no solamente tú oras pidiendo la protección, no solamente hay otros hermanos que oran, sino Jesús mismo ora pidiendo: Señor, te pido, Padre, te pido que protejas a Erika, ¿no? Qué hermoso que Jesús mismo pide por nuestra protección. Ahora, ¿de qué necesitas ser librado el día de hoy? Piensa por unos momentos. ¿De qué necesitas ser librado el día de hoy? Porque si vamos a decirle al Señor: líbranos del mal, el mal engloba muchas cosas. ¿De qué necesitas ser librado el día de hoy? Medita por unos momentos. ¿De qué necesitas ser librado el día de hoy? Hace rato mencionaba que el mal puede provenir de tres fuentes: de nosotros mismos, del mundo y de Satanás. Jesús nos libra de nosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 14. Santiago es uno de los últimos libros de la Biblia. Está en el Nuevo Testamento, casi hasta el final, antes de la carta de Pedro. Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio mal, de su propia maldad, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el mal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, lo que mencionaba hace rato, dentro de nosotros hay mal, hay una naturaleza que todavía es pecaminosa, y dice aquí, lo hablamos un poco la semana pasada, cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo al mal que hay en nuestro corazón, de acuerdo a las cosas que todavía son trabajadas en nuestro corazón. Y cuando decimos al Señor: líbrame del mal, Jesús nos libra de nosotros mismos, de no fallar, de no equivocarnos, de no destruir nuestro matrimonio, de no destruir nuestra familia. Acompáñenme ahora a Primera de Juan, ahí donde estaba más adelantito. Adelantito están las cartas de Pedro y luego las de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, aquí menciona tres cosas,
La primera es los deseos de la carne. Segunda, los deseos de ¿qué? De los ojos. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Jesús no solamente nos libra de nosotros mismos, sino nos libra también del mundo. Aquí está diciendo en el versículo 16, todo lo que hay en el mundo, y enumera tres cosas: los deseos de la carne. O sea, el mundo va a tratar de seducir nuestra carne, y eso lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos todo lo que tiene que ver con la tentación. Eso ofrece el mundo, eso da el mundo, y hay maldad en ello. Pero también, ¿qué más ofrece el mundo? Los deseos de los ojos. Y aquí tiene que ver con la tentación, pero también tiene mucho que ver con aquello que ponemos en primer lugar en nuestro corazón, y tiene que ver mucho con la idolatría. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza? Y muchos de nosotros la ponemos en un montón de otras cosas que no es el Señor. Eso ofrece el mundo: poner nuestra confianza, poner nuestra admiración, nuestra seguridad en otras cosas antes que el Señor. Poner nuestra confianza en cosas, en personas, en un seguro, etcétera. Eso significa cuando habla de los deseos de los ojos, el que donde está puesta nuestra mirada, ¿en qué está puesta nuestra mirada? Y tercer cosa, la vanagloria de la vida, es decir, todo lo que el mundo nos ofrece, que nos aparta del Señor y que nos hace creer que nosotros somos autosuficientes. El mundo nos ofrece mal. Ahora, también en el mundo hay gente mala. En el mundo hay gente perversa, en la cual tenemos que pedir al Señor que nos guarde, nos libre de ellos. De hecho, acompáñenme a 2 Tesalonicenses. La Biblia nos enseña que tenemos que pedir que el Señor nos guarde de la gente mala, de la gente perversa. Mire, acompáñenme, 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 2. Esta carta la escribió el apóstol Pablo y dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Una vez más. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Es una realidad que en este mundo hay gente perversa, hay gente mala. Y aquí la Biblia nos enseña que debemos de orar que el Señor nos libre de gente mala, de gente perversa. Vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo caído, un mundo difícil. Algunos tienen miedo de salir. Por momentos nos da miedo salir a la calle, da miedo salir al transporte público, de tomar una combi, tomar un camión, sobre todo si aún está oscuro. Porque sabemos que en el mundo hay gente mala, hay gente perversa, y nuestra oración debe de incluir también eso: Señor, líbranos de gente mala, de gente perversa. Aquí la Biblia nos enseña que debemos orar, es correcto que lo oremos así. Y para que seamos librados, como dice 2 Tesalonicenses 3, 2, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel, dice el versículo 3, diga después de mí: fiel. Fiel. Pero fiel es el Señor. ¿Quién es fiel? Que os afirmará y guardará del mal. O sea, nosotros debemos de orar que el Señor nos guarde del mal que trae este mundo, gente perversa. Y muchas veces nos da miedo salir a la calle, tomar un transporte público, abrir el negocio, porque sabemos que hay gente mala. Hay gente perversa. Y nuestra oración es correcta, y el Señor ora por nosotros, pero también nos dice: ora para que el Señor aparte de ti la gente mala, la gente perversa. Mire, acompáñeme al Salmo 34, 7. Salmo 34, versículo 7. Dice: el ángel de Jehová. ¿Sí está ahí? Este versículo me lo enseñó mi mamá desde niño.
Me decía, cuando tú ores, debes de orar siempre esto. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Los defiende. Esto me lo enseñó mi mamá. Y siempre lo he orado así. Yo recuerdo que siempre mi mamá me enseñaba desde niño a orar, Señor, y siempre mencionaba este versículo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te aman y tú los defiendes. Y quizás no podía entender mucho eso, pero se me quedó grabado y mi mamá me enseñaba, siempre ora por la protección de Dios, que ángeles acampen. Y yo siempre recuerdo sus palabras por mí, por mi hermano, por mi papá. Señor, manda ángeles que los guarden, que los defiendan, que nos defiendan. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, nos defiende. Y muchas veces tenemos miedo de salir a la calle, tomar un transporte público, abrir nuestro negocio. Pero el Señor nos defiende cuando se lo pedimos. Hay una protección de parte de Él. Yo recuerdo que escuchar de mi mamá también muchas veces, Señor, manda ángeles que cuando estén en peligro, así oraba mi mamá por mí, por mi hermano, que si ellos se encuentran en peligro, hazlos invisibles, hazlos invisibles. En la mañana les platicaba que en una ocasión yo decía, bueno, ¿cómo será esto? ¿Realmente eso ocurrirá? De repente así me convertirá en el hombre invisible, el Señor ante los malos. Pero en varias ocasiones pude experimentar la protección del Señor. Yo recuerdo que una vez estábamos en un camión y pues empezó el asalto y pidieron a todos que sacaran la cartera, el celular. Y uno por uno, y no se les escapa a ninguno. Esa ocasión se subieron 5, 2 estaban armados, incluso tiraron disparos en el techo y empezaron a pasar uno por uno. Yo extendí mi mano, iba parado, extendí mi mano, mi cartera, mi celular, y solamente estaba, Señor, guárdame, cuídame, protégeme. Y recordaba siempre esas palabras de mi mamá que decía, hazlos invisibles. Y recuerdo que se pasó de largo, no tomó ni mi cartera, mi celular. Pasaron como 2 o 3 veces. Yo hasta me acuerdo, hasta como que le decía así, toma, sáltame, aquí estoy. Y no, y se pasó de largo. Guardé mi cartera, guardé mi celular. Y pues todos, ¿no? Con esa aflicción de cuando recibes un asalto. Y esa fue la primera vez que pude entender, que dije, funciona lo que ora mi mamá. Siempre decía, a los invisibles cuando se encuentren en peligro. Otra cosa que mi mamá siempre oraba, y que yo siempre lo oro ahora también por mis hijas, por mi esposa, mi familia, por la iglesia, decía, Señor, manda ángeles que los guarden, que los protejan. Y recuerdo su voz siempre decir, y si están en peligro, haz visibles haz ángeles visibles para que ellos sean protegidos. Y cuando me di cuenta que esto también ocurría, tenía 19 años, puse un negocio y de repente empezaron en donde tenía el negocio empezó a llegar mucha gente mala. Ahí esa colonia, sobre todo esa calle, era una avenida principal. Y como era sobre la avenida, en las casas empezaron a hacer negocios. Bueno, en una de esas casas yo puse negocio. Tenía una papelería. Recuerdo que uno de los vecinos tenía un cibercafé y era la segunda vez que lo asaltaban. De hecho, me vino a decirme, dice, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado porque nos han asaltado casi a todos. Recuerdo que oraba y le decía a mi mamá, siempre le decía, ¿sabes qué? Ayúdame a orar por esto, por lo otro. Una vez fue ese vecino, me dice, es la segunda vez que me acaban de asaltar, y para entrar a mi negocio tenían prácticamente que estaba muy desprotegido mi negocio, porque lo tenía dentro de una casa y entraban tenía lo que era el garage de la casa, por ahí entraban y mi negocio estaba lo que era parte de la casa. Entonces me decía, estás muy desprotegido, deberías de ponerle llave ahí, un timbre y nada más.
dije, bueno, sí, es correcto el tomar precauciones. Y en esos días empezaron a asaltar a todos, sobre todo en la noche. Yo mi negocio lo cerraba a las 10 de la noche. Y recuerdo que una vez, en esos días, estaba un joven que me estaba gritando. Mi negocio era un centro de copiado y era una papelería. Lo veía como que nada más estaba al frente, como que me hacía señas y yo le decía, pásale. Me decía, no, 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 desde aquí. Yo le decía, pásale. Y no quería pasar. Y me dijo, es que me da miedo entrar. Entonces ya tuve que salir, entré, ya lo atendí. Y me decía, lo que me dijo fue, es que me da el miedo el perro que tienes. Así me dijo, yo no tenía ningún perro. Le dije, no, yo no tengo perro. Me dijo, ¿ya no tienes el perro? Me dice, sí, el perro ese grandote. Me lo empezó a describir, un perro así grandote. Me dice, como era un centro de copiado, es la tercera vez que quiero venir a sacar copias. Pero no he podido pasar porque cada vez que paso está ese perro y se ve que es muy bravo. Primero le dije, no, dije, está loco, ¿no? De cuál se la fumó. Pero me acordé nuevamente las oraciones de mi mamá. Y me acuerdo que ese día en la noche le dije, tus oraciones hicieron que uno de los ángeles pareciera un perro, no sé qué. Nunca me asaltaron en ese episodio, nunca me asaltaron. Y no reaccioné al momento. Yo creo que pasaron como 2 o 3 días que lo tomé de loco, pero después dije, volvió a orar mi mamá y dije, wow, funciona la protección del Señor. Hay un montón de veces que ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que el Señor nos libra cuando lo oramos, cuando lo pedimos. Hace un año veníamos de regreso nos habíamos tomado unas vacaciones. Mi familia y yo habíamos ido a Acapulco. Veníamos de regreso en la autopista de Acapulco. Ya habíamos pasado Cuernavaca. Veníamos pasando, entrando a toda esta zona pues que vas bajando y son un montón de curvas. Estaba anocheciendo, estaba lloviendo durísimo. De repente no iba demasiado rápido, pero iba a una velocidad considerable, como unos 110, y perdí el control del automóvil, de mi Aveo. Lo perdí el control y el volante prácticamente no sé cómo pero no podía girar sin ningún lado y nos empezamos a ir así. Yo dije, en cualquier momento se empezó a girar. Y fue en cuestión de segundos, pero lo único que recuerdo que dije, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y en cualquier momento nos van a pegar. Venimos en la bajada, en las curvas, no se ven. Era fecha de vacaciones. Ahí fue un momento de segundos, mi esposa, fue algo muy raro. Y de repente, como que pudimos respirar, abrir los ojos. Y estábamos en el acotamiento. Estacionados y empezaron a pasar todos los carros y ¿qué pasó? Solamente perdí el control del automóvil, estaba seguro, me bajé a ver qué había pasado, revisamos, nos dimos un susto terrible. Creo que mi esposa les mandó al equipo de intercesión ahí un mensaje. Nos asustamos terrible, pero el Señor nos guardó. Yo estaba seguro que en cualquier momento íbamos a sentir el golpe de un carro porque empezamos a girar. No sé cuánto tiempo fue, todo fue muy rápido. Yo solamente recuerdo decir, Señor, ayúdanos, cuídanos. Cuando reaccionamos estábamos orillados en el acotamiento, estacionaditos, sí, y vimos cómo pasaban los carros. Fum, 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 fum. Y dimos gracias, Señor, porque nos guardaste, nos protegiste. Ahora, han habido episodios donde sí he sufrido accidentes, donde han habido episodios donde sí han habido asaltos, donde sí he perdido cosas. Pero aunque hayas perdido cosas, siempre el Señor nos guarda, siempre el Señor nos cuida, siempre el Señor nos protege. Recuerdo una ocasión, no me acordaba de esta, ahorita me estoy acordando.
Y sí tengo un montón de historias que les podría contar. Tenía 7 años. Mi mamá me iba a llevar de premio al McDonald's. Cuando sacaba buenas calificaciones, su premio era llevarme al McDonald's. No había ningún McDonald's cerca, el más cerca estaba por satélite. Entonces de acuerdo que esa vez íbamos ahí en el autobús, la comí, nos bajamos. Y justamente cuando nos bajamos, íbamos caminando ahí. Llegan un montón de carros ahí por la zona de satélite sobre el periférico. Llegan y vamos caminando sobre la banquetita. ¡Pum! Todos se cierran. Y yo me quedé paralizado y se bajan un montón de hombres armados con, no sé cómo se llamarán, si se cuernos de chivo. Iban persiguiendo, me dijeron que iban persiguiendo a uno. Y mi mamá y yo nos quedamos como que atrapados ahí porque se cerraron unos, como que los iban persiguiendo. Nos quedamos atrapados ahí. Yo recuerdo a mi mamá esas oraciones. Señor, guárdanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que están. Recuerdo que bajaron sus armas, empezaron a apuntar todos y mi mamá nada más me tomó de la mano y dijo, Señor, guárdanos, guárdanos, protégenos. Yo recuerdo que cerré los ojos y nos quedamos ahí. Mi mamá dice, había un puente, era un puente para cruzar el periférico. No recuerdo bien cómo estuvo la situación, pero solamente recuerdo que los hombres se regresaron a apuntar y mi mamá no sabía qué iba a pasar, estaban apuntando porque venían persiguiendo como otros. Quedamos en medio de ahí que se encerraron, solamente ella oró, tomaron no supe qué pasó, no recuerdo muy bien, solamente que de repente yo abrí los ojos, estábamos con mi mamá y me dijo, el Señor nos guardó y yo ya no vi ninguna, los hombres nada más me platicó mi mamá que dijo, se volvieron a subir a su carro y se siguieron. Y ya, fuimos bien felices después al McDonald's. Sí, pero primero pedimos nuestro bolillo, para el susto. Pero ¿qué les platico con todo esto? Que hay un montón de veces que yo creo que ni nos damos cuenta que el Señor nos guarda, que nos protege. Y es una realidad cuando tú puedes orar y decir, Señor, manda ángeles que guarden a mis hijos, que cuando estén en peligro, a mi esposa, cuando estemos yo así oro por la iglesia. Cuando estén en situaciones de peligro, Señor, manda ángeles que los defiendan. Y desde ahí siempre he orado, Señor, y se hagan visibles en momentos de peligro. Señor, haznos invisibles cuando nos enfrentemos a peligros, porque eso lo aprendí de mi mamá y lo he visto una realidad. El Señor nos guarda del mundo, de este mundo perverso. Y aunque pudieran quitarnos cosas, siempre Él nos protege. Siempre Él nos protege. Mire, acompáñame al Salmo 127, versículo 1. En lo que lo encuentra otra ocasión, también era un asalto. Y es que viajaba mucho en los camiones del Rosario, esos tiro por viaje. Venía del Rosario, trabajaba en el Rosario, venía de regreso. 2 veces me asaltaron de regreso. Una sí me quitaron todo, pero otra vez igual, carteras, todo. Pues lo saqué y se acerca el asaltante y me dice, tú no. Y yo, sí, yo no, bueno. Y lo guardé y me quedé, me quedé dándole un montón de vueltas a la cabeza. O sea, ¿qué habrá surgido en la mente? ¿Qué habrá visto esa persona que me haya dicho, tú no, mientras a todos? Ahora, en otras ocasiones sí me han asaltado, nos han robado el auto, pero aún así Dios siempre nos guarda, siempre nos protege. Pero es importante pedir esa protección. Acompáñame al Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí está ahí? Si Jehová, escuche bien esto, si Jehová no guardare la ciudad o no protegiera la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa esto? Que puedes tener todas las chapas de seguridad que quieras, alarmas, cámaras por todos lados, pero si el Señor no protege ese hogar, ese negocio, en vano es lo que pudieras tener. En vano es todo el sistema, el circuito que pudieras tener. Aquí dice, si Jehová no guarda la ciudad, no protege, en vano es todo lo que pudieras hacer. En vano es incluso que pudieras tener escoltas, cámaras,
Si Jehová no está guardando, no está protegiendo ese lugar, en vano es. Ahora, con esto no estoy diciendo que seamos imprudentes. Aquí en la iglesia tenemos cámaras de seguridad. Sonríen, miren, allí hay una, por otros lados tenemos cámaras de seguridad, tenemos alarma. Siempre en todos los locales donde vamos, me encargo de llevar las alarmas, de llevar las cámaras de seguridad, de cambiar chapas, de ponerle más, porque eso es correcto. Incluso en el hogar, en la casa, debemos de ser prudentes, de hacer nuestra parte, de tener nuestra protección. Pero si Jehová no está guardando ese lugar, esa casa, en vano es que tengas seguro de gastos médicos, tengas lo que sea. Si Jehová, la protección de Dios no está sobre ese lugar, sobre ese negocio, sobre esa persona, sobre esa familia, en vano es. No sé si me estoy dando a entender. Él nos libra de ladrones, de secuestradores, de asesinos. Muchas veces, he platicado ya en otras ocasiones esta anécdota. Mi hija Camilita, cuando estaba chiquita, una vez la llevaba de la mano. Íbamos caminando en la calle y le acababa de comprar una paleta. Ella iba bien metida en su paleta, ¿no? No, yo había visto que había una coladera destapada ahí y yo sabía que iba a ir directa. Lo único que hice fue tomarle de la mano y quería ver, tenía como 2 años, 3 años, quería ver si se daba cuenta. No se dio cuenta, lo único que hice fue tomarla de la mano. Por un momento la jalé, la levanté tantito y ni cuenta se dio, ya estaba con su paleta, nunca se dio cuenta. Y yo creo que muchas veces así es también con el Señor. Muchas veces ni nos damos cuenta de peligros, de tanta cosa malvada que hay en este mundo del cual el Señor nos ha librado. Hay momentos donde podemos perder cosas, nos pueden quitar cosas, pero el Señor nos guarda. El Señor nos protege de ladrones, de secuestradores, de asesinos. ¿Sí está conmigo? Ahora, el Señor también nos libra de Satanás. ¿Veis con un padre, Isma? De Satanás, de sus demonios, de la influencia demoníaca. Tenemos que pedirle al Señor. Mire, acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Los solteros que hay aquí, no, los casados no, pues ya estás casado, ahora hay que resolver, ese asunto se resuelve de otra forma. Pero si estás soltero, ora para que el Señor te libre de tener una pareja que te pueda hacer daño. Golpes, violencia, infidelidad, tantas cosas que si oras y estás a tiempo para decirle: Señor, líbrame de tener un esposo, de tener una esposa que me pudiera hacer daño, que me pudiera maltratar, que me pudiera golpear. Porque en el noviazgo, nadie, en el noviazgo somos los más hipócritas que podamos ser. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que se pone una máscara. Y no es porque somos mala onda, es porque queremos mostrar lo mejor de nosotros. Lo que no es, lo escondemos. Pero ¿qué creen? Que en el matrimonio todo eso sale y piensan: es que yo no era así. No, si era así, solamente que mostramos siempre lo mejor de nosotros. En el matrimonio empiezan a surgir realmente cómo somos. Y si como solteros oramos y decimos: Señor, líbrame de un esposo, líbrame de una esposa que me pudiera causar algún daño, que me pudiera causar dolor, el Señor va a intervenir. El Señor va a intervenir. Y aunque en el momento sufras, te duela, el Señor aún es correcto que oremos los solteros, que oren los solteros, porque ya no soy soltero. Líbranos de accidentes. Líbranos de accidentes. Debemos de pedirle al Señor que nos libre de accidentes. Hace rato le platicaba
como en muchas ocasiones el Señor nos ha librado de accidentes. La reciente, yo estaba seguro que no iba a terminar muy bien eso. El Señor nos libró y nos libra de accidentes. Debemos de pedir al Señor que nos libre de la brujería, del ocultismo, de la hechicería. ¿Sabía usted que eso es real? Que la brujería existe, que la hechicería, que hay gente que es mala, que es perversa y que busca tu mal, tu destrucción, incluso a través de la brujería, la hechicería. Me hubiera gustado mostrarles el muñeco, pero por causa de paz mental de todos no se los voy a mostrar. Pero algunos sí se los mostré. La última vez que a mí me fueron a echar un muñeco vudú adentro de mi casa. Hay gente que recurre a la brujería, que recurre a la hechicería para que tu negocio no prospere, para que te enfermes. Nos ha pasado varias veces en la iglesia. Nos han aventado animales muertos. Recién llegamos aquí, Freddy, a este local me refiero, Freddy encontró unas cabezas de gallina. A la brujería, la hechicería, no sé, porque se atrevió esa persona perversa a ir, y en la madrugada, y fue en la madrugada porque yo ese día llegué muy tarde a mi casa y me desperté muy temprano y no estaba eso. Y alguien se atrevió en la madrugada a ir a meter su mano dentro y meter un muñeco vudú. Y ahí tengo, no les vamos a mostrar las fotos, algunos sí se las mostré, pero eso es real. Y hay gente mala, hay gente perversa que recurre a la brujería, recurre a la hechicería, recurre al ocultismo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Ningún arma forjada en tu contra prosperará. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debajo de sus alas estarás seguro. Pero eso se cumple, eso le pasa el que habita al abrigo del Altísimo. Te pregunto, ¿estás bajo el abrigo del Altísimo? Si no, métete. El Señor nos libra de la brujería, de la hechicería. Y es verdad que tenemos que hacer guerra espiritual. Esa persona, porque se atrevió, no sé cuántas otras personas pueden tener ahí un muñeco mío, ahí poniéndole cosas, alfileres, no sé qué tantas personas. Un Ken, ¿verdad? Ahora que pero la Biblia dice: ningún arma forjada en nuestra contra prosperará. Pero necesitamos pedirle también al Señor que nos libre de brujería, que nos libre de hechicería. Y a veces el Señor te lo muestra, o a veces, como en mi caso, ni siquiera el Señor lo muestra. La misma persona me hizo saber, ¿no? Me hizo saber que estaba haciendo brujería, hechicería pero ninguna arma forjada en nuestra contra. Pero yo tengo que orar, hacer guerra espiritual. Mira, acompáñeme en Lucas 10:19. Lucas 10:19 dice: he aquí, y son palabras rojas, o sea, palabras que dijo Jesús. He aquí os doy potestad de hollar. ¿Sabe usted qué significa hollar? Es esto: aplastar, destruir, despedazar. He aquí os doy autoridad, os potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y está hablando de las obras de Satanás, porque si leemos un versículo antes, el 18 dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, está diciendo Jesús, las obras de Satanás, las obras de sus demonios, las obras de hechicería, las obras de brujería, de vudú, son reales. Hay poder en eso. Y Jesús está diciendo eso. Pero yo les doy autoridad de aplastar, de despedazar serpientes y escorpiones. Y aquí no se está refiriendo a otra cosa, sino a demonios, a demonios, a Satanás mismo y sus demonios. Dice, nos da autoridad para aplastarlas. Y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y tenemos que orar pidiendo esa protección, hacer guerra espiritual. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4.
¿De qué necesitas que el Señor te libre hoy? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Fíjense cómo dice aquí el Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Una vez más, hijitos. Fíjense cómo nos habla el Señor cuando nos habla esa protección, hasta con esa ternura. Hijitos. Hijitos. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? Al enemigo, a sus obras de maldad. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, sus demonios, brujería, hechicería. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de opresiones. ¿Sabe? ¿Puede identificar a qué me refiero con opresiones? Ay, es que pastor, me desperté a las 3 de la mañana y con un miedo, un terror, con una pesadilla. Esas son opresiones, son obras del enemigo. Es que y de repente se empiezan a escuchar ruidos. Ay, viejo, alguien está caminando. Escuchas, hemos escuchado nosotros literalmente gente caminando sobre la azotea y te asomas y no hay nada, no hay nadie. Son opresiones demoníacas. Y tenemos que orar pidiéndole: Señor, líbrame de esas opresiones, que el enemigo quiere venir a oprimirnos. La Biblia dice en la carta de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de enfermedades. El Salmo 91 dice: ninguna plaga tocará tu morada. Señor, líbranos de enfermedades, líbranos de accidentes. Jesús nos libra de Satanás, nos libra de sus demonios, nos libra del mal de este mundo, nos libra muchas veces de nosotros mismos. No vivas en el temor, no vivas en el temor, porque muchas veces las opresiones de Satanás nos atemorizan, nos empieza a dar temor. Y yo lo he experimentado muchas veces. Empiezan a venir opresiones donde empiezas a sentir un temor y ni siquiera tienes como el deseo, o más bien la valentía de orar, porque viene y sobreviene un temor. Como pastor muchas veces he recibido llamadas en la madrugada, y está bien, para eso somos, para poderles ayudar. Y hemos recibido llamadas en la madrugada: pastor, ayúdenos a orar, porque han experimentado unas opresiones terribles, y oramos juntos y pedimos: Señor, líbranos, líbranos del mal. Han sido innumerables las veces donde en la madrugada, 2, 3 de la mañana, una llamada, un mensaje: pastor, ayúdenos a orar. Y a veces son cosas que dices: no manches, ni de la película del exorcista, ¿no? Pero son cosas reales, son opresiones del diablo, y tenemos que decir: Señor, líbranos del mal, líbranos del mal. Y no podemos vivir en el temor. Tenemos que vivir confiados en Dios, que aunque venga el chupacabras, la llorona, hayan muñecos que tengan ahí con alfileres, allá vivamos en una colonia donde hay secuestradores, lo que sea, tenemos que vivir confiados en que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, vivir confiados en que el Señor nos protege. ¿De qué necesitas ser librada el día de hoy? Ponte de pie. ¿De qué necesitas ser librado el día de hoy? Mencioné algunas cuantas. ¿Necesitas ser librado de ti mismo? ¿Necesitas ser librado de amistades? ¿Necesitas ser librado de inseguridad? Hay gente que te ha amenazado. Hay gente que te ha amenazado. Hay gente que está buscando tu destrucción. Hay opresiones del diablo que has estado experimentando. Hay gente mala, hay gente perversa.
Vivimos en una ciudad, en un municipio donde el narcotráfico, los asaltos cada vez crecen más. Hace unas semanas ya no ni sabes si es si es extorsión, si es realidad. Todos los negocios de aquí empezaron a llamar que la familia, si era la familia michoacana, que muchos de eso puede ser solamente extorsiones, sea realidad o no. No podemos vivir en el temor. Lo que es una realidad es que cuando el Señor nos llame a su presencia, como dice el dicho, ¿verdad? Cuando te toque, ni que te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Bueno, eso dice el dicho popular. Lo que dice las Escrituras es que Él tiene contados cada uno de nuestros días. Y cuando sea el momento de llamarnos a su presencia, Él nos va a llamar. Sea por muerte natural, sea por lo que sea, Él nos va a llamar. Pero debemos de estar seguros, confiados, que Él nos guarda, que Él nos protege. Pero nosotros tenemos que pedirle: líbranos del mal. Líbrame de amistades que me van a alejar de Dios. Líbrame de un esposo, de una esposa que me va a dañar. Líbrame de secuestradores. Líbrame de asesinos. Líbrame de esa gente que me ha amenazado. Seguramente aquí hay más de uno que literalmente gente te ha amenazado. Líbrame de esas personas que me han amenazado. Líbrame de enfermedades. Líbrame de las obras del diablo. Líbrame de la brujería. Cierra tus ojitos. Te pregunto una vez más: ¿de qué necesitas que el Señor te libre hoy? ¿De qué necesitas que el Señor te libre hoy? El Señor nos guarda. Acuérdate cómo dice las Escrituras: hijitos, hijitos, hijitos míos. Y el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, oramos en esta tarde. Señor, necesitamos que nos libres. Necesitamos que nos libres del mal. Vivimos en un mundo de maldad, de perversión. Muchas veces necesitamos que nos libres de nosotros mismos. Líbrame de mí mismo, porque mi corazón a veces es engañoso y me quiere confundir. Líbrame de este mundo que hay tanta violencia, tanta maldad, tantos secuestros, tantos asesinatos, tantos homicidios. Líbrame de enfermedades. Líbranos de la brujería, líbranos de la hechicería, líbranos de personas perversas que nos han amenazado, que buscan nuestra muerte, que buscan nuestra destrucción. Líbranos de la opresión del diablo. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Si has tenido temor por el mal, si has tenido temor por el mal, en cualquiera de las formas que pudiera presentar que estuve mencionando, quiero invitarte a que puedas venir aquí al frente y que oremos juntos, que me permitas orar por ti y decir: Señor, protégelo, guárdalo, cuídalo. Porque aquí dice el Salmo: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ven aquí al frente. Si has sentido temor, incluso te ha dado temor salir a la calle, tomar un transporte público. Tienes un negocio y has tenido temor de: me van a asaltar, me van a robar. Sabes que hay gente que te ha amenazado.